más interesante. Es la primera vez que ocurre. Nuestro grupo de amiguitas, ahí está, en dos escaleras, dos grupos, 2 de 3. Esto es la primera vez que ocurre aquí. Eso es. Joder. Esto es la primera vez que ocurre ahí. Aquí siempre hemos grabado en línea un grupo de entre 2 y 5, 2, 4, 5. ¡Ahí va! Y ahora se encienden otras dos ahí. ¡Ostras, colega! Esto es la primera vez que ocurre. En casi 2 años, que llevo observándolas. Pero bueno, ¿qué cojones? ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Hala! 3, 6, 9, todas juntas. Repito, nunca antes, en casi 2 años que llevo observándolas, se habían juntado tantas en esa zona. Podéis ver, tengo un montón de vídeos grabados sobre esa zona. Ahora, se han ido 3 al carajo. Me cago en. Vamos a ver las de arriba. Normalmente siempre aparecen ahí abajo. Y repito, como mucho han sido siempre 5, como mucho. Que lo normal son 3 e incluso 2. Pero ese pedazo de grupo... Madre mía. Vamos a ver. Porque probablemente las de arriba... Así, eso es, para poder... Ahí estamos. Bueno, pues ya se fue otra. Esto es totalmente atípico. Pero totalmente atípico, ahí lo tenéis. No sé qué coño estaban haciendo ahí todas. Ahí las tenéis, fijaros lo que están haciendo. Pero bueno. Alucinante. ¡Hala, chaval! Vamos a ver si... Voy a meter un filtro. Antes de que desaparezcan. Y pensar que muchos bobos van a decir que estos son ventanas o lo que sea porque no saben de qué va el rollo. Madre mía. Madre mía. Vamos a meter luz porque son muy pequeñas. Y ahora después vemos la grande, pero es que es acojonante lo que están haciendo. Es acojonante, nunca había visto tantas ahí de golpe. Bueno, vamos a ver las de abajo, porque obviamente no van a aparecer las otras ya, no creo, se mantendrán apagadas. Y vamos a ver las de abajo.
Aquí están. Como veis, eso parece una ventana, lo que hay entre medias. Qué raro, porque a esa altura no recuerdo yo que haya... Porque estos suelen estar sobre la línea de tejados, un poco más arriba incluso, ¿eh? Bueno, vamos a verlas para que lo veáis. Los que no conozcáis mi canal, no sepáis de qué van los vídeos. Eso es. Ahí las tenéis. Tres esferitas luminosas. Es increíble, vamos. Pero increíble, increíble. Vamos a ver si siguen ahí las pequeñitas. Efectivamente sí que siguen, pero las otras han desaparecido como siempre. Bueno, vamos a hacer una toma lejana para que las de arriba han desaparecido. Efectivamente, las de arriba ya se han largado. Las de arriba ya se han largado. A ver, aquí amigo. Claro, no, vamos a ver, las que aparecen son las que todas las que han desaparecido. Es la línea donde suelen aparecer 5, que en este caso había 6, y las que han bajado abajo o han aparecido son estas 3 más de abajo. Eso es. Alucinante, vamos. Bueno, de hecho, repito, nunca había visto tantas juntas, y allí hay otra. Allí ha aparecido una más pequeña. Aquí ha aparecido una pequeña, efectivamente. Sobre alguna de las ventanas o lo que sea, ahí se ha colocado. Efectivamente, si os dais cuenta, incluso está reflejando luz. ¿Lo veis? A su derecha está reflejando la luz. Es increíble, vamos, esto. Mira que normalmente ya casi nunca las grabo, porque al fin y al cabo luego escucho muchas tonterías. Pero es alucinante, o sea, cuando lo he visto me he quedado flipado.
La madre que las parió. Esa. Yo alucino, vamos, yo alucino. Bueno, aunque lo he hecho muchas veces y repito, quien quiera comprobar qué son estas cosas y tal y la diferencia, solo ha de irse a los vídeos que tengo grabados, que tengo muchos sobre esta zona, y podrá comprobarlo, pero aún así vamos a hacer una pequeña comprobación. Veis que estos son farolas justo debajo de la zona, y vamos a comparar pues con las farolas, ¿no? Que ya lo hemos hecho en muchísimas ocasiones, repito. Esto es una farola. Vamos a meter un filtro para que veáis la diferencia. Eso es la luz de una farola. Esto es otra farola. Ahí está, como siempre digo, una luz muerta, sin vida, sin movimiento. ¿Vale? Y ahora vamos a coger y vamos a nada, porque a ver, se han largado, vamos, han desaparecido, porque largarse han desaparecido. Ya me es imposible hasta tirar del zoom. Han desaparecido nuestras amigas.